Cuando Sagitario resurge de sus cenizas, lo hace con la fuerza de un cometa atravesando la inmensidad del cosmos, iluminando su camino con una intensidad inigualable. Es el arquero del zodiaco, aquel que, tras caer en la oscuridad de sus propias batallas, se levanta con un fuego aún más brillante en su corazón. No hay caída definitiva para Sagitario, porque su esencia es la de la expansión, la evolución y la conquista de nuevos horizontes. Cada adversidad que enfrenta es solo una etapa de su travesía, un capítulo en la historia de un espíritu que nunca deja de soñar, aprender y avanzar. El renacer de Sagitario no es una simple recuperación, es una transformación. Como el ave fénix que se consume en llamas solo para renacer más majestuosa, Sagitario encuentra en sus derrotas el combustible para su próxima gran victoria. No teme al cambio, no se aferra al pasado con desesperación, sino que lo usa como trampolín para impulsarse aún más alto. Cuando la vida le cierra caminos, Sagitario no se queda lamentándose, crea su propio sendero, uno que lo lleve más lejos de lo que jamás imaginó. En su renacer, Sagitario comprende que su verdadera esencia es la libertad. No permite que el dolor lo encadene ni que las heridas del pasado definan su futuro. Rompe con todo aquello que limita su vuelo, se despoja de lo que ya no le sirve y abraza la vida con una pasión renovada. Su optimismo, lejos de ser ingenuo, es un acto de rebelión contra la desesperanza. Sabe que cada caída tiene una enseñanza, y que cada cicatriz es una medalla de guerra que lo hace más sabio y más fuerte. El fuego sagitariano no solo calienta, sino que purifica. Cuando resurge, lo hace con una determinación inquebrantable, dispuesto a alcanzar sus metas con una convicción que deja a todos sin aliento. Su energía es contagiosa, su risa desafiante y su espíritu indomable. No se conforma con sobrevivir, su propósito es conquistar la vida en toda su plenitud. Regresa con ideas renovadas, con nuevas aventuras en mente, con un brillo en los ojos que demuestra que nada, absolutamente nada, podrá detenerlo. Sagitario no solo resurge para sí mismo, sino también para inspirar a los demás. Su historia es un testimonio de resiliencia, de la capacidad infinita del ser humano para reinventarse. Quien alguna vez lo vio caer, se asombra al verlo levantarse con más fuerza. Porque cuando Sagitario renace, lo hace con un fuego que no puede ser apagado, con una luz que atraviesa cualquier sombra. Es el viajero eterno, el visionario, el guerrero de la vida. No hay tormenta que pueda doblegarlo, no hay abismo del que no pueda salir. Su destino no es rendirse, su destino es volar. Sagitario, cuando resurge de sus cenizas, lo hace con una fuerza tan arrolladora que no solo se reconstruye a sí mismo, sino que transforma todo a su alrededor. Su fuego no es solo un símbolo de su pasión, sino también de su capacidad de iluminar y quemar lo viejo para dar paso a lo nuevo. No es un renacimiento común ni una vuelta a lo que fue antes, porque Sagitario jamás regresa a un estado previo. Su esencia es la evolución, la exploración de lo desconocido y la expansión de su ser. Su caída no es un punto final, sino una pausa en su travesía, un momento en el que recoge los fragmentos de su experiencia para forjar una versión aún más poderosa de sí mismo. Lo que distingue a Sagitario cuando resurge no es solo su capacidad de reponerse, sino la manera en que lo hace, con una energía casi sobrenatural, con una confianza feroz y con la certeza absoluta de que su vida es una aventura que no ha terminado. En su renacer, se libera de cualquier atadura que lo haya frenado antes. Si el dolor lo había hecho dudar de su propio poder, ahora lo usa como impulso. Si la traición lo hirió, ahora comprende que cada pérdida es una lección que lo empuja a rodearse solo de quienes vibran en su misma frecuencia. Su intuición se agudiza, su mirada se llena de sabiduría, y su espíritu arde con una claridad que deja atrás cualquier sombra. Cuando Sagitario cae, puede parecer que se ha perdido en la desesperanza, pero lo que realmente sucede es que está gestando una transformación profunda. En su momento de oscuridad, no se queda quieto, reflexiona, aprende, absorbe cada lección y encuentra el propósito oculto en cada obstáculo. Su mente, siempre inquieta y sedienta de conocimiento, se sumerge en la búsqueda de respuestas, en la exploración de nuevas filosofías y en la comprensión de su propio destino. Su crecimiento no es solo emocional, sino también intelectual y espiritual. Se reinventa con una visión más amplia, con una perspectiva más elevada que lo impulsa a alcanzar niveles de conciencia que antes ni siquiera imaginaba. Este renacimiento también despierta en Sagitario un nuevo sentido de propósito. No se conforma con sobrevivir a las pruebas, quiere trascenderlas. Su fuego no solo lo consume y lo reconstruye, sino que lo convierte en una fuente de inspiración para quienes lo rodean.
Su espíritu se vuelve más magnético, su risa más libre, su presencia más impactante. Su optimismo ya no es solo una característica innata, sino una elección consciente, una forma de desafiar cualquier oscuridad con la certeza de que siempre hay algo más allá del horizonte. Su poder reside en su fe inquebrantable en el futuro, en su capacidad de mirar hacia adelante con la confianza de que lo mejor aún está por venir. El regreso de Sagitario no es silencioso ni discreto. Es un estallido de energía, un huracán de entusiasmo y determinación. No vuelve con cautela, sino con una explosión de ideas, proyectos y sueños que lo impulsan hacia nuevas experiencias. Si antes su fuego fue apagado, ahora arde con más intensidad. Si antes dudó de sí mismo, ahora camina con una seguridad que no necesita aprobación. Su independencia se vuelve absoluta, su deseo de aventura irrefrenable, y su sed de vida insaciable. Ha aprendido que el miedo solo es un espejismo, que las cadenas que alguna vez lo sujetaron solo existían en su mente y que su verdadero destino es explorar cada rincón del mundo, tanto externo como interno. En su resurgir, Sagitario también redefine sus relaciones. Se aleja sin remordimientos de lo que ya no le aporta, de quienes no entienden su esencia o intentan sofocar su fuego. Su nuevo yo no tiene espacio para la mediocridad, la rutina impuesta o las expectativas ajenas. Ahora elige con más conciencia a las personas con quienes compartir su viaje, buscando almas que también brillen con intensidad, que comprendan su necesidad de movimiento y que respeten su naturaleza indomable. No mendiga amor ni aprobación, porque ha entendido que su mejor compañía es aquella que lo impulsa a ser aún más libre. Este renacimiento también marca un antes y un después en su conexión con su propia verdad. Sagitario, al resurgir, se vuelve aún más auténtico, más rebelde contra cualquier limitación impuesta, más dispuesto a seguir su intuición sin importar cuán irracional parezca a los demás. Su visión del mundo se expande, sus metas se elevan y su deseo de dejar una huella se vuelve más profundo. Ahora sabe que su vida no está destinada a ser pequeña, que su luz no está hecha para ser contenida y que su misión es inspirar a otros a encontrar su propio fuego interno. Cuando Sagitario renace, el mundo lo siente. Su energía es diferente, su presencia es imponente, su aura brilla con una intensidad casi palpable. No es el mismo que cayó, es alguien más fuerte, más sabio, más imparable. Ha comprendido que cada final es solo el inicio de una nueva aventura y que su destino no es quedarse en un solo lugar, sino seguir expandiéndose hasta el infinito. Cuando Sagitario resurge de sus cenizas, su renacimiento no es solo una cuestión de voluntad o resistencia, es una manifestación de su naturaleza más profunda, aquella que lo impulsa a evolucionar constantemente. No es un signo que se aferre a la nostalgia ni que se lamente por lo perdido. Su fuego no le permite estancarse en la tristeza, sino que lo empuja a buscar la verdad en cada experiencia, incluso en aquellas que le han desgarrado el alma. Su caída nunca es en vano, porque en cada tropiezo encuentra una clave para su crecimiento, una chispa que, tarde o temprano, se convertirá en un incendio de renovación. En su proceso de resurgir, Sagitario experimenta una profunda transformación interna. No es solo un renacimiento externo, donde cambia de escenario, de proyectos o de personas en su vida, también se da una revolución en su mundo interior. A veces, este resurgir se da en la soledad, en el silencio de su propia mente, donde enfrenta sus miedos más ocultos y sus sombras más profundas. Puede parecer que se ha alejado del mundo, que ha perdido su brillo habitual, pero en realidad está en una etapa de reconstrucción, de redefinición de sus valores, de cuestionamiento sobre su propósito. No se conforma con sanar superficialmente, sino que busca entender el significado más elevado de lo que ha vivido. Su renacimiento es una cuestión de expansión de conciencia, de iluminación interna que le permitirá volver con una fuerza renovada. Lo que muchas personas no comprenden sobre Sagitario es que su fuego no solo es pasión y entusiasmo, también es el fuego del conocimiento, de la sabiduría que solo se obtiene a través de la experiencia. Cuando resurge, lo hace con una visión más clara del mundo y de sí mismo. Ha aprendido a leer las señales del universo, a confiar en su intuición, a comprender que cada caída fue parte de un plan mayor para llevarlo a donde realmente pertenece. Su alma aventurera no solo busca nuevos paisajes físicos, sino también nuevos territorios mentales y espirituales. Su proceso de resurgir lo lleva a explorar nuevas filosofías, a replantearse creencias que antes daba por sentadas, a buscar respuestas en lugares donde nunca antes había mirado. El renacimiento de Sagitario también tiene un componente de desafío. Es un signo que no acepta imposiciones ni se deja vencer por las expectativas ajenas.
Si alguna vez cayó porque intentó encajar en un molde que no le correspondía, ahora se libera con una fuerza arrolladora. Se sacude de encima cualquier intento de control, cualquier relación que le impida crecer, cualquier entorno que no resuene con su nueva vibración. Su libertad es su mayor tesoro, y tras su renacer, la protege con más fiereza que nunca. No está dispuesto a perder su esencia por complacer a otros, ha entendido que su felicidad radica en la autenticidad, en la valentía de seguir su propio camino sin importar cuán incierto parezca. La relación de Sagitario con el destino también cambia cuando resurge. Antes podía haber tenido dudas, inseguridades, momentos de cuestionamiento sobre hacia dónde se dirigía. Pero después de su transformación, camina con una certeza absoluta, sabe que está exactamente donde debe estar y que cada experiencia, buena o mala, fue necesaria para su evolución. Su confianza en la vida se vuelve inquebrantable, y esto lo hace aún más imparable. Su capacidad de manifestar sus sueños se amplifica, porque ahora ya no actúa desde la desesperación o la ansiedad, sino desde una certeza serena de que lo mejor siempre está por venir. Su fuego interno se alinea con la energía del universo, y todo comienza a fluir con una sincronía casi mágica. Este resurgir también trae consigo una nueva relación con el tiempo. Sagitario, que siempre ha sido un signo orientado al futuro, aprende en su renacimiento a valorar el presente con una profundidad que antes quizá le costaba alcanzar. Ha entendido que la vida no se trata solo de lo que vendrá, sino de lo que está ocurriendo en este instante. Su fuego se vuelve más consciente, más presente, más intenso en cada momento. Ya no tiene prisa por llegar a la meta, porque ha comprendido que el verdadero viaje es el que se vive aquí y ahora. Su renacer le da una nueva apreciación por cada experiencia, cada encuentro, cada emoción, porque sabe que todo es parte de su proceso de expansión. Cuando Sagitario resurge de sus cenizas, no solo vuelve con más fuerza, sino con un propósito más claro, con una visión más elevada, con una energía que trasciende lo meramente físico. Es un signo que no solo sobrevive a las tormentas, sino que aprende a danzar bajo la lluvia, a encontrar belleza en el caos, a descubrir oportunidades en cada aparente obstáculo. Su resurgir es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de transformarse y reinventarse sin perder la esencia. Y es esta capacidad la que lo convierte en una de las fuerzas más poderosas del zodiaco, una energía que, una vez que ha renacido, no hay nada ni nadie que pueda detener. Cuando Sagitario resurge de sus cenizas, su transformación no solo es una cuestión de fuerza y determinación, sino que también involucra un profundo despertar espiritual. Este signo de fuego, gobernado por Júpiter, no solo busca recuperarse de las adversidades, sino que anhela encontrar un significado más grande en su renacer. No le basta con sanar, necesita comprender la razón detrás de su caída y descubrir cómo esa experiencia encaja en el vasto tejido de su destino. Sagitario no es un signo que simplemente se sobrepone, sino que utiliza cada crisis como una oportunidad para expandir su conciencia y evolucionar. Su naturaleza filosófica lo impulsa a encontrar respuestas más allá de lo evidente, a explorar ideas, creencias y conocimientos que antes no había considerado. Durante su proceso de renacer, Sagitario se sumerge en la búsqueda de nuevos sistemas de pensamiento. Puede volverse más introspectivo, sintiendo la necesidad de conectar con su interior de una manera que antes no había explorado. A pesar de su naturaleza extrovertida y aventurera, en estos momentos de resurgimiento puede optar por el retiro, el viaje solitario, el estudio profundo o la meditación. Su espíritu, siempre hambriento de conocimiento, busca respuestas en la filosofía, en la espiritualidad, en la sabiduría ancestral o en la exploración de otras culturas. Es un viajero no solo del mundo físico, sino también del mundo del pensamiento y la consciencia. No es raro que, tras una gran caída, Sagitario regrese con una nueva perspectiva sobre la vida, con creencias renovadas y con una visión mucho más amplia de su propósito en el universo. Este renacer también despierta en Sagitario una relación más profunda con su instinto y su intuición. Aunque siempre ha confiado en su capacidad para tomar decisiones espontáneas y seguir su impulso, tras una experiencia de crisis aprende a afinar aún más esta habilidad. Su intuición se convierte en una brújula más precisa, y comienza a confiar en las señales que el universo le envía. Sagitario empieza a notar patrones en su vida, a comprender la sincronía de los eventos, a interpretar los mensajes ocultos en sus experiencias. Ya no solo actúa desde el entusiasmo, sino también desde la sabiduría adquirida, lo que lo convierte en un líder natural para aquellos que buscan orientación.
En su proceso de renacimiento, se convierte en una fuente de inspiración para quienes atraviesan sus propias tormentas, demostrando con su ejemplo que siempre hay un nuevo amanecer después de la noche más oscura. Un aspecto fundamental de su resurgimiento es la forma en que redefine su relación con el riesgo y la aventura. Sagitario, por naturaleza, es un signo que se lanza a la vida con valentía y sin miedo al fracaso, pero después de una gran caída, aprende a diferenciar entre la impulsividad ciega y la audacia consciente. Su capacidad de tomar riesgos no desaparece, pero ahora está respaldada por una nueva comprensión de los ciclos de la vida. Ha aprendido que no todas las puertas deben abrirse de inmediato, que no todos los caminos son suyos para recorrer, y que a veces la verdadera aventura está en la paciencia y la estrategia. Esto no significa que pierda su espontaneidad, sino que la equilibra con una nueva sabiduría que le permite elegir mejor sus batallas y aprovechar al máximo cada oportunidad. Su relación con la independencia también se fortalece en este renacimiento. Sagitario, que siempre ha valorado su libertad por encima de todo, aprende a diferenciar entre la independencia basada en el escape y la independencia basada en el autoconocimiento. Antes, su necesidad de moverse y explorar podía ser una reacción a la sensación de estar atrapado, pero después de su caída, su libertad se vuelve más auténtica. Ya no huye de nada, sino que elige conscientemente su camino. Ya no se deja llevar solo por el deseo de cambio, sino que se mueve con propósito. Su independencia ahora está basada en la autosuficiencia emocional, en la capacidad de encontrar plenitud en sí mismo sin necesidad de validación externa. Su espíritu indomable sigue intacto, pero ahora ha aprendido que la verdadera libertad no es solo física, sino también mental y emocional. En su resurgir, Sagitario también redefine sus relaciones. Ya no tolera conexiones superficiales o vínculos que no aporten crecimiento. Su nueva versión es más selectiva con las personas que permiten su vida. No porque se vuelva frío o distante, sino porque ha aprendido a valorar su energía y su tiempo. Sus relaciones después de su transformación son más auténticas, más profundas, más basadas en la conexión genuina y el respeto mutuo. Busca rodearse de personas que compartan su visión, que comprendan su naturaleza expansiva y que lo inspiren a seguir creciendo. Su carisma natural sigue atrayendo a muchos, pero ahora su intuición le ayuda a diferenciar entre quienes están allí solo por conveniencia y quienes realmente merecen compartir su viaje. Otro cambio significativo en su renacimiento es su relación con el éxito y el fracaso. Antes podía haber visto el fracaso como un obstáculo temporal, pero después de su transformación, lo ve como una parte fundamental del proceso. Su mentalidad se vuelve aún más resiliente, adoptando una filosofía en la que cada tropiezo es una lección y cada pérdida es una oportunidad disfrazada. No le teme a empezar de nuevo, porque ha aprendido que en cada reinicio hay un nuevo poder. Esta comprensión lo hace aún más atrevido, más dispuesto a arriesgarse por sus sueños, porque sabe que incluso si cae de nuevo, su capacidad de levantarse es infinita. Cuando Sagitario resurge de sus cenizas, lo hace con una claridad impresionante sobre lo que realmente importa. Ha eliminado el ruido, las distracciones y las expectativas ajenas. Ha encontrado una verdad más profunda dentro de sí mismo, una que le permite moverse por el mundo con una confianza inquebrantable. Ya no necesita probar nada a nadie, ya no busca aprobación ni validación. Su renacimiento lo ha convertido en un ser aún más auténtico, más alineado con su propósito, más consciente de su poder. Su fuego, lejos de haberse extinguido, ha renacido más brillante, más fuerte y más puro. Es un fuego que no solo lo impulsa a seguir adelante, sino que también ilumina el camino para otros. Porque Sagitario no solo resurge por sí mismo, su transformación es un recordatorio para el mundo de que la vida siempre tiene más que ofrecer, de que ningún final es definitivo, y de que la verdadera grandeza no radica en nunca caer, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, con más fuerza, con más pasión y con un espíritu que jamás puede ser apagado. Cuando Sagitario resurge de sus cenizas, su transformación no es solo un proceso de recuperación, sino una revolución total de su ser. Su caída, por dolorosa que haya sido, le ha servido como el fuego alquímico que purifica, separa lo esencial de lo superfluo y lo obliga a enfrentarse con su verdad más cruda. Este renacer no ocurre de la noche a la mañana, ni es un simple cambio de actitud, es una metamorfosis que afecta cada nivel de su existencia, desde su forma de pensar hasta su manera de sentir, desde sus ambiciones hasta la forma en que se relaciona con el mundo. En su fase de oscuridad, Sagitario no es simplemente alguien que sufre pasivamente, es un buscador incansable de respuestas. No se queda paralizado por la tristeza ni se deja consumir por la desesperación.
Puede que en algún momento sienta el peso del fracaso, la frustración de ver sus planes desmoronarse o la desilusión de haber confiado en lo equivocado, pero su esencia no le permite estancarse. Su mente es demasiado inquieta, demasiado ávida de conocimiento como para quedarse en la autocompasión. Por eso, incluso en su caída, su espíritu está en movimiento. Investiga, analiza, cuestiona. Busca respuestas en la filosofía, en los libros, en las estrellas, en los viajes, en nuevas experiencias, en cualquier rincón donde la verdad pueda ocultarse. Su proceso de renacimiento no es solo emocional, sino también intelectual y espiritual. A diferencia de otros signos, que pueden renacer con cautela, reconstruyéndose lentamente con miedo a volver a caer, Sagitario resurge con una energía explosiva. No es alguien que vuelve a la vida con pasos temerosos, su regreso es como un relámpago, una chispa que prende una fogata en su interior. Su confianza, aunque haya sido sacudida, no ha desaparecido, solo estaba dormida. Y cuando despierta, lo hace con más fuerza que nunca. No solo se recupera, sino que se expande. Si antes soñaba con conquistar un horizonte, ahora quiere conquistar 10. Su caída le ha enseñado que el mundo es demasiado vasto como para aferrarse a una sola visión, que su propósito es mucho más grande de lo que imaginaba, que su capacidad de reinventarse es infinita. Su relación con el concepto de identidad también se transforma en su renacer. Antes podía haber sentido que su personalidad estaba definida por ciertos patrones, creencias o roles que había asumido en la vida. Pero después de haber tocado fondo, se da cuenta de que no es una entidad fija, sino un ser en constante evolución. Ya no se aferra a etiquetas, no se limita por lo que fue ni por lo que otros esperan de él. Se permite ser una paradoja, un ser en movimiento, alguien que puede cambiar sin perder su esencia. Su flexibilidad mental y emocional se amplifica, permitiéndole adaptarse con mayor facilidad a los cambios y desafíos que antes le habrían parecido abrumadores. En su resurgir, Sagitario también redefine su relación con el dolor. Antes podía haber intentado evitarlo, ignorarlo o superarlo rápidamente sin procesarlo del todo. Pero tras su caída, aprende a mirar el dolor a los ojos, a comprenderlo, a integrarlo en su historia sin permitir que lo consuma. Se da cuenta de que el sufrimiento no es un enemigo, sino un maestro que le ha mostrado aspectos de sí mismo que no habría descubierto de otra manera. Su resiliencia no se basa en negar la dificultad, sino en aceptarla y trascenderla. Deja de ver la vulnerabilidad como una debilidad y la reconoce como una de sus mayores fuentes de fortaleza. Esto le da una profundidad emocional que antes podía haber evitado por miedo a perder su característico optimismo. Otra transformación clave en su resurgimiento es su manera de manifestar su energía creativa. Sagitario siempre ha sido un signo de grandes ideas y sueños audaces, pero después de su renacimiento, su creatividad se vuelve aún más poderosa. Si antes simplemente tenía inspiración, ahora siente un fuego interno que lo impulsa a materializar sus visiones con más determinación. Puede encontrar nuevos caminos para expresarse, descubrir talentos que antes no había explorado o desarrollar proyectos con una pasión renovada. Su mente, que ya de por sí era innovadora, se vuelve un canal de ideas revolucionarias, de conceptos audaces que no solo lo benefician a él, sino que pueden inspirar y transformar a quienes lo rodean. En este renacimiento, su conexión con la naturaleza y con el universo se intensifica. Sagitario, como signo de fuego y viajero del zodiaco, siempre ha sentido la necesidad de explorar el mundo físico. Pero tras una gran caída, su vínculo con la tierra, el cielo y los elementos se profundiza. Puede encontrar refugio en la naturaleza, sanar en la inmensidad de los paisajes abiertos, sentir que cada montaña, cada océano y cada estrella tienen un mensaje para él. Su percepción del cosmos se vuelve más intuitiva, y su relación con el destino ya no es una cuestión de azar, sino de conexión con algo más grande. Aprende a leer las señales del universo, a confiar en los ciclos naturales de la vida y a fluir con ellos en lugar de resistirse. El amor y la pasión también se ven transformados en su renacer. Si antes su energía amorosa podía haber estado marcada por la intensidad y la búsqueda de experiencias, ahora se vuelve más consciente de lo que realmente quiere en una relación. Su necesidad de libertad sigue intacta, pero ahora la comprende desde una perspectiva más madura. No busca solo la emoción del momento, sino conexiones auténticas que lo enriquezcan y lo desafíen a crecer. Su renacimiento lo lleva a amar con más profundidad, pero sin perder su esencia aventurera. Ahora entiende que el amor verdadero no es una prisión, sino un viaje compartido donde ambos pueden volar sin limitarse.
Cuando Sagitario resurge de sus cenizas, lo hace con una visión del mundo completamente renovada. Su caída no lo ha hecho más pequeño, sino más grande. Su espíritu no se ha debilitado, sino que ha alcanzado una dimensión aún más amplia. No vuelve a ser el mismo de antes, porque eso sería un retroceso. Su esencia sigue intacta, pero ha adquirido una nueva profundidad, una nueva intensidad, una nueva fuerza. No se limita por el miedo ni por las heridas del pasado. No se deja definir por lo que perdió, sino por lo que ganó en sabiduría y experiencia. Su fuego arde con más fuerza, su risa es más libre, su confianza es inquebrantable. Su vida es un viaje sin fin, y ahora más que nunca, está listo para conquistar nuevos horizontes con la certeza absoluta de que no importa cuántas veces caiga, siempre resurgirá, más fuerte, más sabio y más imparable. Cuando Sagitario resurge de sus cenizas, lo hace con un nuevo nivel de autoconocimiento que lo impulsa a transformar no solo su vida, sino también la de quienes lo rodean. Su renacimiento no es una mera recuperación, sino una expansión absoluta de su ser, un despertar en el que cada fragmento de su pasado se convierte en una herramienta para su futuro. Antes de su caída, su energía desbordante podía llevarlo a avanzar sin detenerse a cuestionar si su camino era el correcto. Ahora, con la sabiduría ganada a través del dolor y la introspección, su visión se afila y su instinto se vuelve aún más certero. Ya no se deja llevar solo por la emoción del momento, sino que combina su audacia con una claridad que antes no poseía. El sentido del tiempo cambia para Sagitario después de su resurgimiento. Antes, su impaciencia podía impulsarlo a quererlo todo de inmediato, a lanzarse a la aventura sin considerar las consecuencias. Ahora, tras haber experimentado el proceso de destrucción y renacimiento, entiende que cada cosa llega en su momento exacto. Aprende a confiar en el flujo de la vida sin necesidad de forzar las situaciones. No significa que pierda su carácter impulsivo o su capacidad de tomar decisiones rápidas, sino que ahora lo hace con una conciencia más profunda. Ha comprendido que no todas las batallas deben ser peleadas, que no todas las puertas deben abrirse de inmediato y que la paciencia no es una limitación, sino un arte que le permite recibirlo mejor cuando está realmente listo. Su relación con la incertidumbre también se transforma. Antes podía haber sentido que la seguridad era un obstáculo para su libertad, que el compromiso con una idea o un camino era una forma de encierro. Ahora, después de haber enfrentado el caos y la pérdida, aprende a encontrar estabilidad dentro de sí mismo. Descubre que la verdadera libertad no está en la evasión, sino en la certeza interna de que, pase lo que pase, tiene la capacidad de adaptarse y reinventarse. La incertidumbre deja de ser un enemigo y se convierte en un terreno fértil para su creatividad, una oportunidad para explorar nuevos caminos con una confianza renovada. Ya no necesita saber exactamente a dónde va para disfrutar el viaje, ha entendido que su verdadero hogar no es un destino fijo, sino la capacidad de moverse con el viento sin perderse en la tormenta. Sagitario, en su renacimiento, también desarrolla una relación distinta con la responsabilidad. Su espíritu siempre ha sido independiente y libre, pero después de haber atravesado la caída y la reconstrucción, entiende que la verdadera autonomía no es hacer lo que quiere en cada momento, sino asumir el control total de su vida. Se vuelve más consciente de las consecuencias de sus acciones, de cómo sus palabras y decisiones afectan a los demás. No pierde su esencia aventurera, pero ahora sabe que la libertad conlleva un nivel de compromiso con su propio crecimiento y con las personas que confían en él. Su liderazgo natural se fortalece, porque ya no se basa solo en su entusiasmo, sino en la experiencia de haber renacido desde la oscuridad. Su influencia sobre los demás se intensifica. Porque su historia de resiliencia inspira a quienes aún están en su propio proceso de transformación. El instinto de Sagitario se vuelve más poderoso tras su renacimiento. Antes podía haber confiado en su intuición de manera espontánea, pero después de haber atravesado la prueba del fuego, su percepción se afina. Aprende a leer mejor las energías, a detectar intenciones ocultas, a prever situaciones antes de que ocurran. Su conexión con su voz interior se fortalece, y su capacidad de tomar decisiones certeras se vuelve casi sobrenatural. Ya no necesita tantas explicaciones lógicas para saber qué camino tomar, porque su alma ha aprendido a escuchar el lenguaje del universo. Se da cuenta de que siempre ha tenido la respuesta dentro de sí mismo, pero ahora es capaz de reconocerla sin dudar. Otro cambio fundamental en su renacimiento es su relación con el desapego. Antes podía haber luchado contra las pérdidas, resistiéndose a dejar ir lo que alguna vez amó o creyó necesario para su felicidad. Pero después de haber experimentado una caída profunda,
entiende que la vida es un constante flujo de comienzos y finales. Aprende a soltar sin miedo, sin resentimiento, sin sufrimiento innecesario. Descubre que la verdadera riqueza no está en lo que acumula, sino en su capacidad de seguir adelante sin ataduras. Este desapego no lo vuelve insensible, sino más ligero, más libre, más capaz de amar sin poseer y de disfrutar sin depender. Ahora sabe que todo lo que es suyo llegará de forma natural y que lo que debe irse lo hará para abrir espacio a algo aún mejor. En su resurgimiento, también redefine su relación con la lucha y la resistencia. Antes podía haber sentido que debía demostrar su valentía enfrentando cada obstáculo con fuerza bruta, sin rendirse jamás. Ahora comprende que la verdadera sabiduría está en elegir qué batallas vale la pena pelear. Se da cuenta de que la resistencia no siempre es la mejor estrategia, que a veces la clave del éxito está en fluir en lugar de combatir. No es que pierda su espíritu guerrero, sino que aprende a usar su energía de manera más eficiente. Ya no gasta fuerzas en demostrar su valía a quienes no pueden verla, ni se aferra a situaciones que le impiden crecer. Su fuego sigue ardiendo, pero ahora lo dirige con una precisión letal, como un arquero que ha aprendido a esperar el momento exacto para soltar la flecha. Sagitario, después de renacer, también cambia su manera de celebrar la vida. Antes podía haber buscado la alegría en la diversión externa, en la adrenalina de lo nuevo, en la emoción del momento. Ahora entiende que la verdadera felicidad no depende de lo que está fuera, sino de la paz interna que ha conquistado. Su entusiasmo sigue siendo contagioso, pero ahora tiene una profundidad que lo hace aún más poderoso. Celebra no solo los logros, sino cada instante de aprendizaje, cada paso dado, cada lección comprendida. Su alegría se vuelve más auténtica, más sólida, más imparable. No necesita grandes eventos para sentirse vivo, porque ha aprendido que la aventura más grande es estar presente en cada instante, con el corazón abierto y el alma encendida. Cuando Sagitario resurge de sus cenizas, lo hace con una determinación inquebrantable. No vuelve con miedo, sino con una certeza absoluta de que es capaz de enfrentarlo todo. Su fuego, lejos de apagarse, se ha vuelto más puro, más intenso, más imposible de extinguir. No es el mismo de antes, porque ahora ha comprendido su verdadero poder. Su risa es más fuerte, su mirada más profunda, su espíritu más sabio. Su viaje no ha terminado, porque Sagitario nunca deja de moverse, nunca deja de crecer, nunca deja de buscar la grandeza que sabe que está destinada para él. Su renacimiento no es solo una historia de superación, es una declaración de invencibilidad. No importa cuántas veces caiga, cuántos desafíos enfrente, cuántos sueños parezcan desmoronarse, Sagitario siempre, siempre, siempre vuelve a levantarse. Y cuando lo hace, el mundo entero siente el impacto de su regreso. Cuando Sagitario resurge de sus cenizas, su transformación no se limita únicamente a su interior, sino que se manifiesta en su forma de interactuar con el mundo. Su energía, antes dispersa en múltiples direcciones, ahora se vuelve más enfocada, más precisa, sin perder la amplitud de su visión. Antes podía sentirse como un nómada sin rumbo, explorando la vida con un entusiasmo ilimitado, pero después de haber atravesado una caída profunda y su posterior renacer, comprende que la verdadera libertad no está en la falta de dirección, sino en la capacidad de elegir conscientemente el camino que más resuena con su esencia. Ya no es un viajero sin destino, sino un explorador con un propósito. La relación de Sagitario con su entorno cambia de manera sutil pero poderosa. En su fase anterior, podía haber sido un alma solitaria en muchos aspectos, incluso cuando estaba rodeado de personas. Su independencia innata lo llevaba a mantener cierta distancia emocional, a no involucrarse demasiado para preservar su espacio personal. Pero tras haber atravesado un renacimiento, se da cuenta de que las conexiones profundas no son una amenaza para su libertad, sino una fuente de fortaleza. Aprende a valorar las relaciones de una manera más auténtica, reconociendo la importancia de la reciprocidad, la lealtad y la verdadera compañía. Ya no teme abrir su corazón, porque entiende que su esencia no puede ser aprisionada por el amor, sino que se expande a través de él. Su capacidad de adaptación también se amplifica. Antes, su necesidad de movimiento podía haberlo llevado a huir de situaciones incómodas en lugar de enfrentarlas con paciencia. Sin embargo, su proceso de caída y renacimiento le ha enseñado que no siempre es necesario escapar, que hay batallas que deben librarse desde adentro, que hay aprendizajes que solo se obtienen al sostener la mirada en los momentos difíciles.
Ahora, en lugar de saltar de una experiencia a otra sin procesarlas completamente, Sagitario se permite sumergirse en la profundidad de lo que siente, sin miedo a quedarse atrapado. Ha descubierto que su capacidad de resiliencia es mucho mayor de lo que imaginaba, y que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en transitarlo con valentía hasta salir del otro lado con una nueva comprensión de sí mismo. El impacto de su transformación también se percibe en su manera de expresarse. Sagitario siempre ha sido un comunicador nato, alguien que inspira con sus palabras, que transmite entusiasmo y conocimiento con una pasión contagiosa. Pero después de su renacimiento, su discurso adquiere una nueva profundidad. Antes podía haber hablado desde la emoción del momento, sin siempre considerar el impacto de sus palabras. Ahora, su voz lleva la sabiduría de la experiencia, la autoridad de alguien que ha enfrentado la oscuridad y ha encontrado la luz dentro de sí mismo. Sus palabras ya no solo motivan, sino que también guían, sanan y despiertan en los demás el mismo fuego que lo llevó a levantarse una vez más. En su resurgimiento, Sagitario también redefine su relación con el éxito y el fracaso. Antes podía haber visto la victoria como la meta final, como la única medida de su valía. Su espíritu competitivo y su deseo de superación lo llevaban a buscar constantemente nuevos logros, nuevas montañas por escalar. Pero después de haber caído y reconstruido su camino, comprende que el éxito no es una línea de meta, sino un estado de ser. Ahora sabe que cada experiencia, incluso aquellas que parecían fracasos, han sido piezas fundamentales en su evolución. Ya no teme equivocarse, porque ha aprendido que cada error es un maestro, que cada tropiezo es una oportunidad de crecimiento. Su enfoque en la vida ya no se basa solo en alcanzar objetivos externos, sino en la expansión constante de su conciencia y su sabiduría. Otro aspecto que se intensifica en su renacer es su relación con la verdad. Sagitario siempre ha sido un buscador incansable, alguien que detesta la falsedad y que valora la autenticidad por encima de todo. Pero tras su transformación, su necesidad de verdad se vuelve aún más visceral. No solo busca la verdad en el mundo, sino dentro de sí mismo. Se despoja de máscaras, de expectativas impuestas, de todo lo que no resuena con su esencia más pura. Ya no se conforma con respuestas superficiales ni con caminos que le resulten cómodos. Su espíritu filosófico se profundiza, llevándolo a explorar ideas más complejas, a cuestionar con mayor intensidad, a ir más allá de lo evidente en su búsqueda de significado. No se detiene en lo que le dicen que es verdad, necesita experimentarla por sí mismo, sentirla en su piel, integrarla en su ser. En este nuevo ciclo de su vida, Sagitario también desarrolla una relación más íntima con su intuición. Antes podía haber confiado en su instinto de manera espontánea, pero ahora lo considera una brújula inquebrantable. Su percepción se agudiza, su capacidad de leer las energías a su alrededor se vuelve más afinada. Puede presentir cambios antes de que ocurran, intuir las intenciones de quienes lo rodean con una claridad sorprendente. Su mente, que siempre ha sido un faro de conocimiento, ahora se sincroniza con su sabiduría interna, permitiéndole moverse con una certeza que trasciende la lógica. Ya no necesita pruebas externas para confiar en su camino, su alma le habla con una fuerza que no deja lugar a dudas. Su conexión con la naturaleza también se intensifica tras su renacimiento. Sagitario siempre ha sentido una afinidad especial con los espacios abiertos, con el cielo infinito, con la sensación de estar en movimiento dentro de un mundo vasto y lleno de posibilidades. Pero ahora, su relación con el universo se vuelve más mística, más trascendental. Ya no ve la naturaleza solo como un escenario para sus aventuras, sino como una fuente de poder y sanación. Aprende a escuchar los mensajes del viento, a interpretar las señales del destino, a encontrar respuestas en la danza del fuego y en la inmensidad del océano. Descubre que su energía está intrínsecamente conectada con los ciclos del cosmos y que cuanto más alineado esté con esa fuerza, más imparable será su crecimiento. La forma en que Sagitario experimenta la espiritualidad también evoluciona. Antes podía haber sido un explorador de creencias y filosofías, un aprendiz eterno en busca de conocimientos superiores. Pero tras su resurgimiento, su espiritualidad deja de ser un concepto externo y se convierte en una experiencia interna. Ya no necesita buscar respuestas fuera de sí mismo, porque entiende que él mismo es el canal a través del cual fluye la verdad universal. Su fe ya no está basada en dogmas o en sistemas establecidos, sino en la conexión directa con su propio poder. Aprende a confiar en su capacidad de manifestar, en la sincronicidad del universo, en la magia que se esconde en cada instante de la vida. Su fuego interno se convierte en su templo, en su guía, en la chispa que lo impulsa a seguir adelante sin miedo.
Cuando Sagitario resurge de sus cenizas, no es solo un renacimiento personal, es un fenómeno que deja huella en el mundo. Su energía, ahora más refinada y poderosa, se convierte en un faro de inspiración para quienes lo rodean. Su historia de transformación no es solo suya, sino un recordatorio para todos de que la caída no es el final, sino el prólogo de un regreso aún más grandioso. Su fuego, lejos de extinguirse, ha tomado una nueva forma, más intensa, más luminosa, más eterna. Ya no teme a la oscuridad, porque sabe que dentro de él siempre arderá la llama de su propia verdad.